Buenas noches a todos. Bienvenidos. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra sesión del mes de febrero. Y bueno, tenemos con nosotros a una excelente anestesióloga y compañera de trabajo, la doctora Ana Elena Guzmán Hernández. Ella nos hablará de un tema de gran impacto para nosotros en nuestro quehacer diario, ya que la población del paciente obeso extremo cada vez aumenta más. Parte de su currículum: hizo anestesiología en el Hospital de Especialidades número 1, Centro Médico Nacional del Bajío, León, Guanajuato. Ella es profesora del EVA-LA, capítulo México, y le damos la más cordial bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por participar. Ok, buenas noches. Les voy a hablar, como dijo la doctora Maura, sobre un tema que es los cambios anatómicos y fisiológicos, que teóricamente los vemos todos en la residencia o en nuestro diario aprendizaje, o los que tenemos residentes y los que no en las actualizaciones. Es los cambios anatómicos y fisiológicos, consideraciones especiales de la vía aérea y del manejo del paciente obeso. Para nosotros en EVA-LA ha representado todo un reto tratar de seguir el algoritmo establecido, de hacer que se sigan y tener cada vez menos complicaciones mayores en el manejo de la vía aérea de pacientes obesos, no obesos, embarazadas, niños y demás pacientes especiales. Entonces vamos a empezar. No cambia. Ok, entonces como introducción, como lo dijo la doctora Maura, la población mundial en el caso de las personas con obesidad, en el 2016 la Organización Mundial de la Salud lo cataloga como no sé, como el 13% de la población mundial se etiqueta como obesa, y esa es la prevalencia que tenemos ahorita, y nuestro país vecino es de 35.7% de los adultos son los pacientes que rebasan el 30% del índice de masa corporal, el 30 de índice de masa. La obesidad y sus comorbilidades aumentan los riesgos tanto preoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios, como lo hemos visto. ¿Cuáles son los factores que nos afectan a un paciente? Porque nuestro paciente no se acaba cuando se acaba una anestesia, sino que si les diéramos seguimientos, veríamos que muchos de los pacientes a 30 días, a 60 días, tienen complicaciones que nosotros no contemplamos y que sí son derivadas de la ventilación mecánica, del abordaje de la vía aérea, y cómo se mantuvieron en cuanto al manejo ventilatorio. Y la definición de la Organización Mundial de la Salud es que la obesidad es una acumulación anormal o excesiva de tejido adiposo que puede afectar la salud, y la cataloga como una enfermedad multisistémica. Ya hemos visto a lo largo de los años que está definido por el índice de masa corporal, que es kilos sobre metro cuadrado, donde tenemos que nuestro peso normal incluso es de 18 a 24.925, y 25 a 29.9 se cataloga como sobrepeso. Donde tenemos es ahora el paciente con obesidad. Aquí hay un cambio. Aquí hay un cambio que la Organización Mundial de la Salud no ha considerado, y es que los pacientes que incluso tienen 30% de índice de masa corporal por estatura y peso, no se está valorando la masa magra. El índice de masa corporal ahora ya está siendo subjetivo, porque tenemos pacientes que son deportistas de alto rendimiento y que tienen un índice de masa corporal de 30 y son pacientes completamente sanos, donde lo que ellos tienen es que no es una acumulación de tejido adiposo, es masa muscular. Y son pacientes que tienen una reserva funcional respiratoria muy elevada, o son pacientes muy sanos. Es por eso que en años tendríamos que cambiar nuestras definiciones. La otra es...
Entonces, cuando nosotros estamos valorando a un paciente, ¿cuándo empiezan a salir las cosas mal? La primera es que subestimamos lo que estamos haciendo con los pacientes obesos la mayor parte del tiempo. Esto es el NAP4, que es el parteaguas de las complicaciones del manejo de la vía aérea en cuanto a qué estábamos haciendo mal por falta de habilidades no técnicas, instrumentos, cambios en el manejo, donde era que nos fallaba. Y nos decía que tenemos en el paciente obeso, que es todo un capítulo del NAP4, tenemos una falta de reconocimiento de que el paciente puede fallar, es decir, entramos con el paciente obeso como si fuera un paciente normal, como si fuera un paciente cualquiera, al que nada más le van a hacer una plastía inguinal, al que nada más le van a hacer una colecistectomía. Estamos subestimando porque estamos poniendo de frente el procedimiento que le van a hacer y no lo que nosotros le vamos a hacer a este paciente. Entonces, al tener una falta de reconocimiento de este paciente y sus posibles complicaciones, tenemos una pobre planeación, que es lo que hemos hecho por mucho tiempo, pero estamos tratando de subsanar. ¿Por qué? Porque también teníamos falta de instrumentos. Ahora los instrumentos, la realidad es que me decía uno de mis amigos, las vías aéreas difíciles se acabaron. Las únicas vías aéreas difíciles que tenemos en existencia para intubación son las oncológicas, son los tumores. Pero entonces quiere decir que entonces algo nos sigue fallando con los obesos porque el obeso se nos sigue poniendo hipóxico en recuperación. Entonces tenemos que planear, porque si tenemos una pobre planeación para el manejo, tanto como la ventilación con mascarilla, como la instrumentación, lo que vayamos a elegir, dispositivo supraglótico o intubación de la tráquea, algo nos está fallando para hacerlo al primer intento. Entonces tenemos que tener nuestro plan A del plan A, porque son estrategias, ya no es nada más un plan 1, 2, 3 o A, B, C, D, sino es el plan del plan. Ahora, dentro de los cambios anatómicos, los principales son, en este caso vamos a hablar un poquito, o vamos a hablar mucho de la bioobstructiva, de los cambios anatómicos que se dan por las modificaciones anatómicas, es decir, creemos que nada más vamos a hablar de la distribución de la grasa corporal a nivel del cuello para abajo, no, del cuello para arriba es donde tenemos la mayor parte de las complicaciones y el paciente también. ¿Por qué? Porque tiene una acumulación de tejido adiposo en la faringe o en la hipofaringe, que son desde los cachetes, desde el cuello, los pliegues, porque decimos, ay, sí, tiene 35 o 40 de circunferencia de cuello, pero no le medimos que tiene 3 pliegues y por ese pliegue el paciente no me extiende el cuello. Cuando tratas de ponerlo en posición de olfateo o de acomodarlo para la ventilación, resulta que no lo puedes extender porque tiene más de un pliegue y ese pliegue adiposo no permite la ventilación o la acomodación del paciente. La otra es la lengua prominente, la existencia de las amígdalas, palatinas y adenoides, el tejido adiposo, como ya lo vimos, en los hombros y en la espalda, lo que va a hacer que tengas una posición de olfateo difícil. Ahora, en esta parte es muy importante porque aun cuando se posiciona al paciente en posición de olfateo, si tenemos los pliegues, lo primero que el paciente hace, despierto o inducido, es este colapso. Tenemos este colapso por sí mismo. Aunque digas, la lengua no se obstruye, lo puedo ventilar, pero tienes que considerar que tienes esta obstrucción, este aplastamiento por gravedad. Tenemos que considerar, antes pensábamos, aquí nos da la figura de una mujer, ¿por qué? Porque se consideraba que antes la mujer, por cuestiones hormonales, tendríamos a tener obesidad en una forma de pera, pero cada vez tenemos más pacientes donde la obesidad se nos presenta como una obesidad central, porque la figura, como decían antes, de manzana, era propia del hombre, lo cual hacía que tenía la obesidad central hacia el abdomen y que era lo que nos dificultaba la ventilación. No, pues cuando tenemos un paciente que tiene una obesidad causada en forma de pera, claramente lo más seguro es que no tengamos ninguna complicación de la vía aérea, pero casi todos nuestros pacientes están presentando en la forma de esta manzana, de esta obesidad central. Entonces, los cambios respiratorios, cuando hay un aumento del índice de masa corporal, inmediatamente disminuye la capacidad residual funcional y el volumen de reserva respiratorio. Esto quiere decir que nuestro paciente, por sí mismo, despierto, no es necesario que le pongas una sedación o lo mediques, el paciente ya viene así, con una capacidad residual funcional disminuida
y el volumen de reserva disminuido. Si nosotros no aplicamos lo que deberíamos con un paciente obeso, lo único que vamos a hacer es todavía disminuir o colapsar ese paciente a nivel ventilatorio. Nuestra capacidad total está disminuida debido a una constricción mecánica. ¿Por qué? Porque si tienen mamas prominentes, tejido adiposo, todo eso comprime el tórax. Paciente supinado que tiene una compresión del tórax claramente tiene un problema mecánico. No tiene que ver con que si lo puedo ventilar, pero ¿qué es lo que siento duro? Paciente obeso, aunque esté relajado, es un paciente que le aplica uno más presión positiva. ¿Por qué? Porque es un peso, está pesado. Y la mayor parte de nuestros pacientes, esos pacientes tienen una apnea obstructiva del sueño o síndromes asociados de apnea obstructiva del sueño, lo cual dificulta la ventilación por mascarilla facial y la laringoscopía o videolaringoscopía, según la hoja. Y los pacientes con obesidad, la mayor parte de ellos, cuando ya se asocia el síndrome de hipoventilación con el de apnea obstructiva, se decía antes, hace 5 años, y se evoluciona a que el síndrome de hipoventilación por obesidad se da cuando el paciente ya estuvo con un síndrome de apnea obstructiva del sueño y síndromes asociados a obesidad, donde tenemos, es como el paso a seguir, es lo que sigue. Empieza el paciente nada más con el ronquido, el aumento de peso, se le hace el diagnóstico de la apnea obstructiva y el paciente desarrolla el síndrome de hipoventilación por obesidad, donde a grandes rasgos es la hipoventilación con hipercapnia y una hipoxemia asociados a la obesidad. Especificando un poquito más, vamos a ver primero la gráfica de volúmenes y capacidades y nos regresamos un poquito al síndrome de hipoventilación. Entonces tenemos que si nuestra capacidad vital o nuestra capacidad pulmonar total es de 3 litros, el paciente inmediatamente disminuye a nivel, nuestro volumen corriente disminuye todo el tiempo, todo en el paciente obeso. Fíjense cómo de estar el volumen corriente en un paciente normopeso a un paciente obeso, son prácticamente 700 mililitros lo que nos baja. O sea, el paciente tiene una capacidad muy baja y es el paciente despierto. Recuerden que volúmenes y capacidades están medios en pacientes despiertos y de pie. Entonces, si tenemos una disminución de la capacidad residual funcional y del volumen de reserva expiratorio, tenemos un paciente que está hipóxico la mayor parte del día. Y en la noche no se diga si es que no tiene el uso de CPAP o BiPAP. Y cuando volvemos un poquito para especificar el síndrome de hipoventilación hipercapnia, que es cuando el paciente ha padecido ya el síndrome de apnea obstructiva y trastornos asociados, donde esto es el paso a seguir. Es un paciente que sí o sí va a tener 30%, más de 35 kilos por metro cuadrado de índice de masa corporal, hablando de la acumulación de grasa, haciendo la excepción de los pacientes. Ahora, también tenemos pacientes que tienen apnea obstructiva y que son delgados, pero son por cosas anatómicas, que necesitan cirugía maxilofacial, que necesitan correcciones para corregir su ventilación o la posición de su maxilar hacia la laringe, que es lo que nos provoca la obstrucción mecánica en este caso, la amigdalectomía, que es una de las cirugías que se utilizan para la apnea obstructiva. Lo primero que les hacen es amigdalectomía y adenoides. Entonces tenemos ya que sí tenemos diagnosticado por estudios de espirometría, de BiPAP, de pruebas de esfuerzo, tenemos el diagnóstico del síndrome de apnea obstructiva, donde vamos a tener una hipercapnia diurna. Si los pacientes, los neumólogos mandan sacar gasometrías, ¿es por qué? Porque el paciente seguramente va a tener despierto, sin ningún esfuerzo en reposo, va a tener mayor de 45 milímetros de mercurio o mayor de 6 kilopascales la PCO2. Este síndrome va con una obstrucción grave de la vía aérea y una enfermedad pulmonar obstructiva. Estos pacientes obesos viven en un estado proinflamatorio todo el tiempo. Por ello también cursan con la enfermedad pulmonar obstructiva, pero restrictiva también. Son pacientes que desarrollan asma del adulto porque están en hiperreactividad bronquial, porque siempre están en un estado proinflamatorio. Entonces, y estos pacientes los tenemos que tomar muy en cuenta porque son los pacientes que, por su índice de masa corporal y por la hipercapnia, son susceptibles a los efectos residuales del anestésico halogenado y del opioide.
Entonces, volviendo de nuevo, porque es la vía aérea difícil, ¿qué es lo que vamos a tener con estos pacientes? La vía aérea difícil está definida por la situación clínica en la que un anestesiólogo entrenado convencionalmente experimenta dificultades con ventilación, mascarilla con la mascarilla facial, dificultad para intubación de la tráquea o ambas. Y la dificultad para una ventilación de mascarilla facial difícil es la incapacidad de proporcionar una ventilación adecuada por la mascarilla facial para mantener una saturación mayor del 92%, porque hay sello inadecuado o una permeabilidad inadecuada en la vía aérea, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, algo ya entrando a las consideraciones que deberíamos tener con el paciente. ¿Cuántas veces le hemos hecho este cuestionario a nuestros pacientes? Porque todos manejamos pacientes obesos y adultos, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos hecho por lo menos la mitad de estas preguntas? La más fácil, es un paciente que viene sin espirometría, sin polisomnografía y que no viene diagnosticado, pero desde que lo ve uno sentado o acostado dice probablemente tiene apnea obstructiva. ¿Por qué? Porque es un paciente que va a tener un índice de masa corporal mayor de 35 y importa mucho que sea de género masculino, que su edad sea mayor a 50 años, aunque lo reduzcan a 46 en otros artículos, donde entonces lo primero que tenemos que preguntar cuando hacemos las mediciones, si ronca, si la mayor parte del día está cansado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el paciente está hipercárnico y hipóxico el día completo. Entonces, si se observa, si alguien más lo ha observado cuando tiene las apneas durante la noche, o con cuántas almohadas duerme, si su presión arterial está alta, porque la mayor parte de ellos son hipertensos, y la circunferencia del cuello, que la medimos cuando tiene mayor de 43 en mujeres y mayor de 41, perdón, mayor de 43 en hombres y mayor de 41 en mujeres. Ahora, si vamos a tratar de ver cuál es la dificultad en general para una ventilación con mascarilla, tenemos la pneumotecnia precisamente obis. Si es obeso, si tiene barba, porque las partes de la barba donde los pacientes obviamente no se van a rasurar o no se rasuran, vamos a tener un problema para el sello de la máscara. Si el paciente es adéntulo, también vamos a tener problemas para, más que nada por el soporte facial. Es algo que vamos a revisar ahorita, como el soporte facial nos ayuda para la ventilación, pero nos estorba para la laringoscopía. Entonces, si el paciente ronca y si es mayor de 50 años. Entonces, ¿qué es lo difícil? Lo difícil es intubarlos o ventilarlos. Es la pregunta que todo el mundo nos hemos hecho bueno, yo como por 15 años. Entonces, tenemos cuáles son si nos es difícil intubarlo, tenemos que verle el score para la intubación difícil, si tenemos cuántos números adicionales. Si no necesitamos, si lo intubamos a la primera, nos da un puntaje de 0. Si tuvimos que utilizar, llamar, pedir ayuda para que un operador lo haga, si tenemos una alternativa, es decir, si aparte de que alguien nos ayuda, tenemos que adjuntar algo, cambiar la hoja, cambiar de dispositivo, cambiar de guiador. Entonces, todo eso nos va añadiendo puntos. ¿Cuál es nuestro puntaje? Según, vamos a ver, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, con por los grados de Cornata. Y de ahí vamos a sacar el score. Ahora, esta es de donde vamos a sacar el puntaje verdadero. ¿Cuántos números hicimos? Mayor de 1 nos va cada intento nos va a añadir un punto, es decir, nada más sin cambiar nada. ¿Cuántas veces lo hice? 3, pues ya tengo 3. Lo cual quiere decir que si llego a 5 o mayor de 5 voy a tener una dificultad mayor. Entonces, un intento es 1. Si tuve que llamarle a alguien para que me ayudara o que lo hiciera, es otro punto. Si tuve que usar algo alternativo, es decir, de la mascarilla facial me tuve que pasar a la laringoscopía, no lo logré, me tuve que ir al dispositivo supraglótico y regresar a la mascarilla facial, ya me pasé por todo el algoritmo y ya me metí y me salí del bote 2, 3 veces, ¿no? Entonces, ¿cuántos puntos nos van a dar todo esto? Sí, requiere que le levantemos el maxilar, que levantemos el cuello, la cabeza, y si necesitamos la presión. Si se aplicó, es 1, y si no se aplicó, es 0. Y la clasificación que ya conocemos de la ventilación con mascarilla facial,
Si es 0, cuando es una secuencia rápida de intubación que no requiere una ventilación con mascarilla facial. Cuando es fácil y que no necesitamos ninguna cánula naso o orofaringia, es una ventilación de tipo 1, de tipo 2, cuando necesitamos una cánula. 3, cuando alguien es la ventilación a 2 manos, que necesitamos que alguien más nos ayude. Y la 4 es la ventilación imposible, que nos hace regresar en el algoritmo y cambiar en el vórtex. Ahora, lo que decíamos, ¿qué es la ventilación difícil? Lo clasifica así. Curiosamente, se fijan que es exactamente lo mismo y lo único que nos cambia son estas dos cosas. Es decir, si yo tengo una ventilación difícil, ¿qué me va a ayudar? La anodoncia parcial o total en un paciente para ventilación con mascarilla facial me lo va a dificultar. ¿Por qué? Porque no tiene soporte facial que da la dentadura. Entonces, si tengo un paciente que utiliza prótesis móviles, será prudente que se lo dejemos en la inducción o en la ventilación, porque sabemos que eso nos va a dar soporte. Si se lo quitamos, muchas veces, ¿cuántas veces no les hemos quitado las dentaduras? Le ponemos la Guedel y de todas maneras tenemos que ventilarlo a 2 manos para hacer el levantamiento de la cara, para poder hacer un buen sello de la máscara. Entonces, con mascarilla facial y el historial de apnea obstructiva. ¿Por qué? Porque es el paciente con los cachetotes, con la barba, con el cuello ancho, que no nos permite una extensión adecuada. Pero curiosamente para la laringoscopía o la videolaringoscopía, si el paciente tiene una dentadura completa, me estorba. O a nuestros residentes en formación les estorba la dentadura, porque es lo primero que le pegan con la hoja, ¿no? Entonces, le pegan y entonces les estorban los dientes. Hay quienes dicen, quisiera que no tuviera dientes para poder meter bien la hoja, ¿no? ¿Mm? Exacto, que casi siempre se pierde. Y entonces ahora vamos con qué vamos a hacer con estos pacientes. La geometría de Greenland nos dice que lo tenemos que poner en posición de olfateo, con una flexión del cuello y una extensión de la cabeza. Pero en el paciente obeso, esos depósitos adiposos en el cuello no nos van a permitir la extensión adecuada. No se ve la luz, pero bueno. Y requerimos ponerlos en una posición de rampa o posición de rampa gel, que es head elevated position. Entonces, mejora la mecánica ventilatoria. Esa rampa, si se fijan, esa rampa no está bien hecha. Ahorita vamos a pasar a esa parte. Entonces, mejora la mecánica ventilatoria, la comodidad del paciente, porque el paciente lo primero que hacemos es supinarlo y lo primero que dice es que póngame una almohada porque no puedo respirar. Entonces, mantenemos nuestra capacidad residual funcional, disminuye la disnea y facilita la ventilación con mascarilla facial porque el paciente por sí mismo está en una posición más fisiológica para su ventilación. Mejora las condiciones para la laringoscopía directa y la videolaringoscopía. Y a la vez, una vez que podemos tener una entrada y salida de aire adecuados, vamos a tener un tiempo más alto de apnea segura en los pacientes obesos que por sí mismos nos disminuye. Históricamente hemos tenido que hay reportes de tiempos de apnea segura de hasta 10 minutos en el paciente no obeso, pero son demasiado optimistas, incluso en el paciente sano. El que más soporte tiene dice que tiene 6 minutos antes de que el paciente empiece con verdaderos cambios a nivel gasométrico, de intercambio gaseoso. Pero en el paciente obeso de 6 minutos nos reducen a 3 o a veces nada. Entonces resulta que estás en 1 minuto y medio haciendo todo el procedimiento y el paciente ya está en 85. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a las rampas. Esta rampa está mal hecha. ¿Por qué? Porque solo me estoy fijando en elevarle los puros hombros y la cabeza. Pero la rampa se tiene que hacer así, desde el tórax. Desde el final de las costillas, ahí es donde debe empezar nuestra rampa para que el paciente de verdad tenga una elevación del tórax que nos ayude y ya después le extendemos la cabeza, que es esta parte. Acá ya traía un montón de bultos donde ya se le extendió la cabeza y el cojín que iba en el occipital se levanta un poquito más para extenderlo. Entonces tenemos una extensión mayor que nos va a ayudar a la ventilación y de cualquier manera ese paciente requirió una ventilación de tipo 2 con una cánula orofaringia. Pero volvemos a ver. Entonces, tiene que estar alineado
nuestro conducto auditivo externo con la horquilla external. Aquí claramente no lo está porque la horquilla está acá arriba. Y en esta se ha corregido. La mesa tiene que estar entre el veneno reverso de 30 grados, con un soporte de los pies para que el paciente no se resbale. Los hombros elevados por arriba del pecho, la cabeza elevada, tiene que estar alineado con la geometría de Greenland en posición de olfateo, y la posición de Head Elevated Laryngoscopy Position. Es la misma. Estas rampas son rampas hechas, son rampas de fabricante, que podríamos mandarlas a hacer con un tapicero en nuestras unidades hospitalarias o donde trabajemos. No sé, no sé si aquí Star Médica o Ángeles tengan. ¿No? Ok. Y otras consideraciones es, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué está recomendado? Actualmente es mejor utilizar un videolaringoscopio. Eso está establecido desde antes de la pandemia. Todos los estudios correlacionados decían que la videolaringoscopía. ¿Por qué? Porque se trata, hay otra presentación, luego es la que les doy a mis residentes, donde es las maniobras para optimizar e intubar al primer intento. ¿Qué es mejor? Voy a tener menos intentos y mayor éxito con una videolaringoscopía, porque nos habla de habilidades técnicas y de habilidades no técnicas. Entonces, nuestra habilidad técnica es qué tipo de hoja vamos a utilizar con el paciente obeso. Generalmente vamos a tener que utilizar una hoja hiperangulada. ¿Por qué? Porque lo cierto es que un videolaringoscopio con una hoja MAC sigue siendo un laringoscopio, nada más con pantalla. Entonces, nuestra hoja hiperangulada es la que nos va a dar menos intentos, mayor índice de éxito, menor trauma de la vía aérea y a la vez mejora la comunicación con nuestros ayudantes, con las personas que tenemos para asistencia y la enseñanza. ¿Por qué? Porque mejora la comunicación y el uso de habilidades no técnicas con el personal que está a nuestro alrededor. Porque es muy fácil decir, ¿cómo sabes que está intubado? Pues porque yo lo intubé. Pero con las pantallas dicen, es que yo lo intubé, pero ella me vio, y él me vio, y ella me vio, y sí está el tubo donde debe estar. Ahora, la limitación exactamente es el conocimiento del equipo, porque hay otra parte donde el videolaringoscopio decimos, tengo una excelente visión de las cuerdas vocales, de la entrada de la glotis, pero no puedo pasar, no puedo entregar el tubo endotraqueal. ¿Por qué? Porque ese es un error ese es un error técnico. Tendemos a montar la epiglotis con la hoja, que nos da una excelente visión, nos da un poco de 100%, pero no podemos entregar el tubo porque tenemos muy elevada la glotis. Entonces hay que desmontar la epiglotis para seguir teniendo, y vamos a tener exactamente la misma visión, pero vamos a poder entregar el tubo sin problemas. Y el uso de estiletes y guías, estiletes rígidos, guías flexibles o boogies, tienen que ser utilizados sí o sí siempre. Es lo que nos va a garantizar que podamos, o nos va a elevar las probabilidades de intubar al primer intento. ¿Por qué? Porque lo que queremos es hacerlo al primer intento. Recuerden que el algoritmo se va gastando. Es un intento y el segundo que le cambiamos y el tercero que le cambiamos y el que va a ser el otro operador que le cambiamos. Entonces, tenemos que tratar de que nuestro primer intento sea el mejor. La inmersión y la extubación. Generalmente nunca tenemos prisa por intubar, pero casi siempre tenemos prisa por extubar, cosa que debería ser al revés, ¿no? Nunca deberemos tener prisa por extubar, y menos este tipo de pacientes, porque son pacientes que se considera una extubación de riesgo por el bajo, los problemas ventilatorios que ya vimos, volúmenes y capacidades disminuidas, a los cuales les agregamos el uso del anestésico inhalatorio, el uso de opioides y bloqueadores neuromusculares que no siempre revertimos. Entonces, deberíamos estar revirtiendo con monitoreo el bloqueo neuromuscular, o en un caso donde ya no se pueda porque el paciente, la intervención no lo permite, el peso del paciente, el sangrado, todo lo que se haya desencadenado de esta anestesia, puede ser que tengamos que diferir la extubación hasta después. Tenemos que recuperar, si retiramos, tenemos que recuperar la posición de rampa para la extubación. La posición de rampa no es nada más para la intubación, tenemos que recuperarla. Si son de las que hacemos nosotros, pues nos va a costar trabajo porque tenemos que levantar al paciente para ponerle todos los bultos otra vez.
El paciente, la mayor parte, o tiene que salir cuando está despierto y cooperativo, e incluso explicarle antes que puede ser que vaya a despertar con el tubito y hasta que se lo vayamos a retirar, se lo vamos a quitar. Que esté despierto completamente y con sus reflejos presentes. Nuestros niveles de CO2 y O2 deben ser adecuados por gasometría y valorar que el paciente vaya a ser usuario de CPAP o BiPAP, en caso de los pacientes que ya están diagnosticados, o las cánulas de alto flujo en caso de que estén en existencia, pero la mayor parte del tiempo tenemos disponible un CPAP. ¿Para qué? Para ese paciente obeso o el paciente que cuando los vemos en la consulta preanestésica, si esos pacientes ya utilizan CPAP, decirles que se lo traigan porque generalmente tienen su CPAP en su casa, que lo traigan para que después en el postoperatorio lo vuelvan a usar. Ahora, nuestro algoritmo. Si desconocemos al paciente, hacemos primero nuestro cuestionario. Si tiene de 0 a 2 puntos, ya sabemos que es un paciente de bajo riesgo. Si tenemos de 6 a 8, lo consideramos de alto riesgo, de 3 a 5, es de mediano riesgo, donde tenemos que hacer una valoración preanestésica adecuada. Tiene que verlo medicina interna, neumología, para que le haga las pruebas espirométricas, la oximetría, el ecocardiograma, si es necesario nebulizarlo, si es de moderado riesgo, si tiene insuficiencia cardíaca. Y los pacientes de alto riesgo, inmediatamente los consideramos porque son pacientes con una vía aérea difícil, con una falla respiratoria aguda, de alto riesgo, una disfunción ventricular o disfunción diastólica, y que pueden desarrollar o ya tienen hipertensión pulmonar. Entonces, todo eso tiene que hacer que nuestros estudios que tienen que entrar el paciente que de verdad tiene un síndrome de apnea obstructiva o de hipoventilación, tenemos que pedir polisomnografías, ecocardiograma, gasometría diurna y el uso del CPAP preoperatorio. Quiere decir, hay una tabla, que no se las puse aquí, pero esa tabla donde dice que el CPAP, que el paciente con apnea obstructiva usa CPAP, desde la primera semana empieza a mejorar. Van disminuyendo sus niveles de CO2, va mejorando su oxigenación, las pruebas espirométricas van mejorando. Entonces, todos estos pacientes deberían utilizar CPAP antes. Por eso es que también cuando se infravalora en las áreas de donde valoramos a los pacientes, porque decimos la valoración preanestésica es para eso, las consultas preanestésicas para eso son, para de verdad pedirle a otro especialista que haga una valoración extraordinaria o que le añada algo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Lo mismo, valoración preanestésica completa, realizar nuestra estrategia desde el punto en el que vemos al paciente en nuestra programación o que lo conocemos, cuál es nuestro plan, la posición del paciente con rampas comerciales o los rollos que utilizamos, rollos de sábanas, bultos de ropa, y saber que si no lo intubamos no pasa nada, es lo que siempre les he dicho, si no lo intubamos no pasa nada, pero si no lo ventilamos, nos metemos al fondo del vórtex donde a lo mejor ya no lo podemos sacar. Y nuestro objetivo es todo el tiempo la oxigenación, que nuestro primer intento de intubación debe ser el mejor intento con todos, guiadores, videolaringoscopio, de ser posible, hoja curva, o el laringoscopio según nuestra habilidad, y saber que es un paciente que se va a someter a una extubación de riesgo o diferida, y que todos tenemos que seguir en ejercicios de simulación, enseñando a nuestros residentes lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que estarnos retroalimentando. ¿Qué me salió mal la vez pasada que puedo mejorar en la que sigue?